hubo planificación, hubo empeño en llevar al pueblo la gran renovación del Vaticano II, pero después el imperativo de la renovación conciliar se fue esfumando poco a poco y casi se apagó y se sepultó en los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. En este sentido, y dado que mi condición de editor está subordinada a la de teólogo, me voy a permitir destacar algunos aspectos que impregnan el buen saber de nuestro amigo Juan. Primer aspecto: la realidad creada es como es desde que comenzó a ser. A Dios le corresponde haberla dejado hecha con sus propiedades y limitaciones, y a nosotros conocerla, interpretarla y plasmarla en un orden y en unas normas. Dice Juan: la creación de paradigmas no es un fenómeno automático que obedezca a leyes mecánicas, obedece a procesos de la mente a través de los cuales se van seleccionando esquemas o categorías de comprensión de la realidad a medida que ésta va ensanchando su espectro ante la mente humana. El ser humano no puede subsistir sin reconocerse en una expresión compartida del mundo y su sentido. Segundo aspecto: obviamente la realidad no va a cambiar. Va a cambiar nuestra manera de verla, nuestra actitud ante ella. No debemos pedir a Dios que la reordene como si estuviera perdida o extraviada, que le dé solución y salvación adecuadas. No. Somos nosotros quienes, desde lo que se nos hizo y siempre fuimos, constituimos un orden, una valoración, unas normas y unos comportamientos con respecto a la realidad, que pueden ser buenos o malos, progresistas o regresivos. Nuestra tarea es cambiar la actitud ante la realidad cuando comprobamos que la misión mantenida no asume los avances que nos la dan a conocer de manera distinta y más completa. Dice Juan: la tradición cristiana se ha expresado en una cultura, ella misma ha contribuido a crear una cultura, la cultura occidental. Esto es, un sistema expresivo, un lenguaje, palabras y conceptos, símbolos y representaciones plásticas, hábitos, ritos, leyes, instituciones, etc., que al formar un patrimonio común genera y sostiene la identidad individual y colectiva de lo que llamamos mundo occidental. Tercer aspecto: este proceso creativo de la mente humana no se le puede dar nunca como acabado, como definitivo, porque es por naturaleza evolutivo, genera cada vez un mayor conocimiento y por tanto una visión distinta, que reclama hábitos nuevos, normas, instituciones y comportamientos nuevos. Al pensar humano le es connatural avanzar y revisar el patrimonio cultural heredado y abrirlo a nuevos logros y metas. La fidelidad a nuestro ser no es la parálisis de un determinado modelo de visión, no, de un determinado modelo de visión, de comprensión de la realidad, sino el reemplazo y la superación cuando lo requieren nuevos conocimientos.
A lo largo de la historia, nunca han dejado de producirse cambios en el cristianismo. El ajuste social, dice Juan, institucional y doctrinal que trajo el hecho de pasar de una religión minoritaria y con frecuencia perseguida a adquirir el rango oficial del imperio, aclimatada ya al ámbito cultural grecorromano, pensamiento, lengua e instituciones, fue el más llamativo, pero no el único. Cuarto aspecto. Este aspecto nos toca vivirlo hoy y reviste características de especial magnitud, por lo que él ha dicho. ¿Por qué? Por la profundidad y la celeridad del cambio, la resistencia que está produciendo y los conflictos que provoca. En esta época, calificada como era del conocimiento, dice, los conflictos afectan a paradigmas de fondo, a los axiomas que constituyen la retícula a través de la cual tamizamos la realidad y organizamos su sentido. El ser humano ha organizado su comprensión del mundo y de sí mismo partiendo de polaridades de fondo o ejes de sentido que le han ayudado a estructurar su conocimiento del universo. Ahora, por distintas razones, esas polaridades subyacentes a toda estructuración del sentido de la realidad global ha entrado en crisis. Razones y consecuencias de la crisis. Sin entrar en más detalles y dejando al lector el estudio de esas polaridades contrapuestas, subyacentes y paradigmas de fondo que han entrado en crisis, según lo expone divinamente Juan, comentaré algún elemento más saliente de lo que ha supuesto esta crisis entre nosotros, sobre todo a partir de los años 1950, porque ya entonces, y aún antes por supuesto, se venía cuestionando abiertamente el patrimonio católico fijado en el Concilio de Trento. Se lo metió a revisión en el Concilio Vaticano II, se produce la involución y restauración en el período posconciliar con los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. No voy a comentar cada uno de estos puntos, pero sí quiero detenerme en lo que considero crucial en el libro y en el tema que nos ocupa. Mis palabras difícilmente pueden suplir las de Juan, que con esmero, dictado con amor, honradez y humildad, cubren las páginas de su libro. Juan determina a perfección el interés central del momento presente. Él lo sitúa. Y a otros muchos, incluido el Papa Francisco, les ha tocado abordarlo con heroísmo, en medio de tantas sanciones y represiones injustas. Han sido muchos los siglos donde nuestra Iglesia se ha configurado desde una visión propia, hoy en gran parte desfasada, anacrónica, que requería autocrítica, cambio, hombres y mujeres valientes, más bien diría videntes, necesidad de ver, que sacudieran el oprobio y la ceguera acumuladas. Cuando el conocimiento dinámico se suple por la arbitrariedad del poder, la verdad se malogra y quien lo pretende pierde crédito. De esta manera, sin casi intentarlo, nos sentíamos
nos hemos sentido enemigos de la modernidad y hemos perdido el tren de la historia. Dice Juan, la mentalidad mencionada ha permeado la ideología y los instrumentos de organización de la comunidad eclesial en su conjunto. Se trata de una situación que ha sido estructural. Conservar el depósito de la fe es la consigna. Pero el caso es que la fe no es un depósito estático. El espíritu, que es la auténtica herencia de Jesús, es esencialmente dinámico. En estas circunstancias, el papel de la autoridad en la Iglesia, dice, ha venido configurándose prevalentemente como guardiana de toda esta estructura, tanto en lo ideológico como en lo disciplinar. Y para esta tarea, la ancianidad, entre comillas, la ancianidad, es normal, digo, la ancianidad, espera, como categoría, no tanto biológica cuanto psicológica y cultural, constituyen una garantía. La ancianidad, claro, ahí está a la vista. Nuestros eminentísimos señores y nuestros ilustres señores obispos, cardenales y obispos. Analicen ustedes la edad de todos ellos. No es de extrañar, dice, que las generaciones educadas en esta mentalidad sean por principio, porque claro, si el Papa el Papa Juan Pablo II, que fue pues nada menos 25 años, creo, Papa de la Iglesia, logra renovar todo el episcopado mundial, es decir, llegó a nombrar 4.000 obispos, apenas le quedaban por cambiar todo unos 15, imaginen ustedes, si él es enemigo del cambio, de la renovación y del avance, lo que se está preparando para el futuro. Por lo mismo, dado que son la mayoría, dice Juan, y ostentan toda autoridad, es normal que tiendan a cerrar el paso a las nuevas generaciones si antes no las envejecen y las asimilan. Estás tú acertadísimo, chico. Por eso te digo que difícilmente mis palabras iban a suplir las tuyas, porque es que las veo y digo, ¿este tío de dónde ha sacado esto? La Iglesia, así constituida, se convierte en un cuerpo refractario a cualquier cambio y tiende a expulsar todo el que lo proponga. Y escuchen, porque si tuviese tiempo, pero les voy a leer un testimonio que es estremecedor de lo que ha pasado, de esto que dice Juan. Podría citar 30, 40 o más, pero voy a citar uno, que es del famosísimo, valiosísimo teólogo Congar. Es un poco anterior al concilio, y nos lo cuenta él mismo desde su exilio inglés en una carta que escribe a su madre. Todo me sobreviene por haber abordado problemas sin alinearme con el único artículo que quieren imponer al comportamiento de toda la cristiandad y que consiste en no pensar, no decir nada, sino que hay un Papa que piensa todo, que dice todo y respecto al cual toda la cualidad del católico será obedecer. El Papa actual, sobre todo después de 1950, ha desarrollado hasta llegar a ser una obsesión un régimen paternalista consistente en que él solo, diga al mundo y a cada uno lo que es necesario pensar y cómo hay que actuar. Desea reducir a los teólogos a simples comentadores de sus discursos. Me es evidente que Roma jamás ha buscado ni busca sino una sola cosa, la afirmación de su autoridad. El resto no le interesa, sino como lugar de ejercicio de esa autoridad, salvo un cierto número de casos representados por hombres de santidad y de iniciativas. Toda la historia de Roma es reivindicación,
fundamentación de su autoridad y destrucción de todo aquello que no se conforme con la sumisión. Prácticamente, le dice a su madre, me han destruido. Todo aquello en lo que he creído y a lo que me he entregado me ha sido retirado. El ecumenismo, la enseñanza, las conferencias, la acción con los sacerdotes, la colaboración en Témoignage Chrétien, etc. Participación en grandes congresos con los intelectuales católicos. Me han retirado todo eso, lo han pisoteado y me han herido profundamente. Yo sé que cuando persiguen a alguien es hasta la muerte. Los judíos también construyeron monumentos funerarios a los profetas después de haberlos matado. Es suficiente. Pero podría seguir con Bernard Henning, que fue mi profesor 2 años. Podría seguir. ¿Quieren que les diga nombres? No, no vale la pena. Vamos al grano, porque sería muy largo. Ciertamente, hoy disponemos de una visión distinta, acorde con los logros de las diversas ciencias que están exigiendo un replanteamiento de nuestra manera de pensar, sentir y actuar en relación con la realidad global. Dice Juan, en el corazón de la fe cristiana está el misterio de la encarnación, o quizás mejor, hominización, que culmina en la cruz. Este hecho introduce en la experiencia religiosa un elemento revolucionario distintivo que corrige sustancialmente la representación de la divinidad. Sitúa a Dios en la polaridad opuesta a la tradicional, abajo, en vez de arriba, ya como concepto cósmico en este mundo, ya como concepto social entre los más humildes, y en el centro, en el interior de todo ser y del ser humano, la imagen, expresión de Dios, por excelencia es el ser humano, Jesús de Nazaret, en cuanto es apropiable e interiorizable por cada creyente. El cristiano tiene que proclamar este hecho y extraer todas las consecuencias que de él se derivan. Muy bien, Juan. ¿Y cómo llevar esto a la práctica? Requerida, naturalmente, en tantos temas de nuestra vida religiosa. Esta es precisamente la tarea que tienen que desempeñar los biblistas, los teólogos y los demás cultivadores del saber cristiano, a los que no se les ha reconocido en estos tiempos su labor, pero que el Concilio Vaticano II, en gran parte, si no casi totalmente, preparado por ellos y siendo ellos artífices del Vaticano II, conozco, quizás son más de 150 los teólogos y estarían todos los más señalados, censurados, marginados, reprendidos, castigados. Entre ellos el famosísimo Hans King, que ahora hicimos un manifiesto, firmado también por Juan, de 80 teólogos pidiendo al Papa que levantase la prohibición que le puso Juan Pablo II, no él, sino los que le acompañaban, y no digo el nombre, de teólogo católico. Le quitó la cualidad de ser teólogo católico. El teólogo más conocido, más leído, que más ha contribuido en Europa a mantener la fe, destituido. Y el Papa Francisco reconoce, alaba y da aliento el Evangelii Gaudium a los teólogos de esta manera. La Iglesia empeñada en la evangelización aprecia y alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la investigación teológica, que promueve el diálogo con el mundo de las culturas y de las ciencias. Convoco a los teólogos a cumplir este servicio como parte de la misión salvífica de la Iglesia. Y podría traer otras citas, otros textos del Papa que son maravillosos. Quiero, con ocasión del libro de Juan, subrayar que en este conflicto de la jerarquía eclesiástica de la autoridad con los teólogos,
se encuentra quizás el punto neurálgico sobre el que se actuó con deliberada y firme intransigencia para anular la renovación de la Iglesia decretada por el Vaticano II. En la eclesiología dominante, a partir sobre todo de la Reforma gregoriana, la jerarquía con el Papa a la cabeza fueron colocados en el vértice supremo del poder. Y hasta las mismas puertas ya del Vaticano II tuvimos que seguir escuchando cosas que sonaban a trasnochadas. Por ejemplo, que la Iglesia de Jesús es la única dentro de la cual se logra la salvación. Que la sociedad de clases, en ricos y pobres, es efecto de la voluntad divina. Que el derecho a la libertad religiosa es un delirio. Todo esto son textos que están en el magisterio eclesiástico de los últimos papas. Que el derecho al bien, que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer que otorga el derecho al uso mutuo de los cuerpos para procrear, simplemente. Donde el placer como componente del amor está prohibido. Que no se puede ser socialista y católico a la vez. Ya, basta ya, basta ya. O no son verdad esos textos que yo los podría leer literalmente. Pero es que algunos dicen que usted exagera. Yo no exagero. Yo estoy leyendo lo que hay. Pienso que cuando el poder se hace absoluto, y nunca más absoluto que cuando se ejerce en nombre de Dios, es difícil escapar a la tentación de no endiosarse. Y es casi inevitable que los representantes de ese poder identifiquen su visión, su verdad, con la verdad. Pienso que esta muralla doctrinal, esta ceguera endiosada, es la que se interpone entre Jesús y la sociedad y hace imposibles las reformas de la Iglesia. Por eso, la medida certera para hacerla caer es confrontar con la visión y proyecto de Jesús de Nazaret, confrontarla. Porque la gente, cuando oye hablar de Jesús, cuando descubren, como estamos haciendo ahora, este retorno a Jesús de Nazaret, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Porque sin Jesús de Nazaret el cristianismo nada. Todo nada. Entonces, redescubrir, volver a Jesús, que nos lo han secuestrado, lo han desfigurado o lo han negado. Y esa muralla que se interpone intermedio es la que impide que muchos lleguen hasta él y puedan seguir dentro de lo que es la Iglesia Católica. Menuda tarea la que nos toca a todos. Necesitábamos una voz como la del Papa Francisco que reviviera la esperanza frustrada del Vaticano II. Dice, más que el temor a equivocarnos, espero nos mueva el temor a encerrarnos en unas estructuras que nos dan una falsa contención en las normas que nos vuelven jueces implacables. Voy acabando, tranquilos, que estoy acabando. Voy acabando, ya está casi. ¿Qué nos contarían si tuviéramos tiempo teólogos, como he dicho, Congar, Chilebeck, Teilhard de Chardin, Julio Vigardi, John Sobrino, Leonardo Bo, Gustavo Gutiérrez, Hans King, José María Castillo y Benjamín Forcán? Yo he tenido un proceso con Roma que ha durado 10 años, no crean que me he liberado, ¿no? 10 años. Y además con una tranquilidad y una seguridad. ¡Pam! 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 Como usted le decía, la respuesta definitiva a mis 70 folios eran 3 líneas. Las explicaciones del padre Benjamín Forcano han sido encontradas insuficientes e inadecuadas, punto. 2 líneas. En vista de lo cual,
pam, 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 pam. Y yo le decía a mi superior general, ¿en vista de qué? Si yo no veo nada. En vista de lo cual, insuficientes, pruébenmelo. Inadecuadas, pruébenmelo. Denme razones. Que yo no soy un autómata o un robot. Dios me ha dado inteligencia para pensar, razonar y decidir por cuenta propia frente a quien sea. No enajeno mi propia personalidad, mi modo de ser, ni el modo de nadie que Dios mismo nos ha dado. Eso es prostituir. Ante un mandato inicuo, ante un mandato injusto, no se puede obedecer. Claro, hay muchos en la Iglesia que estamos acostumbrados a obedecer, porque sí, cuando te dan una orden injusta, pues la mayor parte veo pues que sí, patalea, se entristece, llora, tal, pero amén. Así no vamos a ninguna parte. Hay que unirse serenamente, sensatamente, pero firmemente, y decir, no licet, no está permitido. Primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y todos hijos de obediencia, ustedes los primeros, al Evangelio. El Evangelio es la norma suprema, el camino de Jesús, el mensaje de Jesús es al que todos tenemos que obedecer, no a ustedes. Y si ustedes y yo y cualquier otro fiel de la Iglesia se aparta de ese proyecto, de ese mensaje, de ese estilo de vida de Jesús, corrijámosle fraternalmente, no despóticamente como se hace la mayor parte de las veces, y tratemos de traerlo a la verdad dialogando como hermanos, serena y humildemente. Recuerdo las acertadas palabras que el obispo Pedro Casal Dáliga nos dirigió en un congreso de teología. Con mucha frecuencia dice, los obispos creemos que tenemos la razón, normalmente creemos que la tenemos siempre. Lo que pasa es que no siempre tenemos la verdad, sobre todo la verdad teológica. De modo que pido a los teólogos que no nos dejen una especie de dogmática ignorancia. Pedro Casal Dáliga. Les daré una charla estos días también en otra parte sobre Pedro Casal Dáliga, es mi obispo. Yo tuve que buscar un obispo benévolo con 5 compañeros más que nos acogiera en su diócesis frente a la expulsión que tuvimos que sufrir por parte de Roma de nuestra congregación claretiana. Yo les he dicho muchas veces a mi gente, yo por decreto no me hice claretiano y a mí por decreto nadie me quita mi vocación claretiana. Pero te la quitan jurídicamente hablando. Fuera. Así, y usted se queda tan tranquilo. En nombre de Dios. Esto es terrible. Y Pedro Casal Dáliga, claretiano, muy amigo nuestro, conocedor de todo el tema, cuando voy a visitarle 2 años antes de que venga la sentencia, me dice, se adelanta, Benjamín, por el amor que os tengo, contad incondicionalmente conmigo hasta la muerte, soy vuestro obispo benévolo. Porque necesitábamos, como sacerdotes, porque aunque jurídicamente ya no somos claretianos, jurídicamente, pero sí que somos sacerdotes, pero no puede haber sacerdotes por lo libre. Vagos, que se dice, tienen que estar inscritos o en una diócesis o en un instituto. Pues bueno, ya tenemos el obispo benévolo que nos acoge. Entonces, así, canónicamente hablando. Estamos en un tiempo propicio en el que nos es dado escuchar al vidente Papa Francisco. Fíjense, no haría justicia a la lógica de la encarnación, que ha comentado antes Juan, pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. En la evangelización no es indispensable imponer una determinada cultura y a veces hemos caído en la vanidosa sacralización de la propia cultura. Hemos ido a anunciar la cultura europea, española, italiana, francesa, pero no la cultura evangélica, que es universal.
y que se adapta a todos los pueblos, acogiéndoles en su variedad legítima y auténtica que Dios ha creado. Con verdad me congratulo con la evidencia que muestra nuestro querido Juan en este su libro, y bueno, concluyo con estos párrafos que él hace en su libro. Volver a Jesús de carne y hueso, entenderlo en su tiempo, en interacción con los agentes sociales, religiosos y políticos de su época, comprender el conflicto que le lleva a la muerte. Es la condición para sintonizar con su espíritu, con mayúscula, y experimentar que aún vive, que nuestro tiempo es el suyo, que es palabra viva, no letra muerta. El vidente es otra forma de designar al profeta cuando la muerte, de muchas formas a veces seductoras, adormece las conciencias y enturbia la capacidad de ver. El profeta, el vidente, sacude las conciencias. Generalmente termina mal, incomprendido y denigrado. El profeta es, a pesar suyo, un disidente. Jesús lo fue y denunció lo que llamó sistema, aunque pretendiera reclamar legitimidad divina. No fue un fanático defensor de puras ideas. Dio la vida por los suyos, a los que amaba, los hambrientos, los sedientos, los marginados, y a sus seguidores les advierte que les espera la misma suerte. La comunidad cristiana es una comunidad profética, esto es, de videntes, o no es cristiana. Enhorabuena, Juan, y gracias por este hermoso regalo. Gracias. Benjamín y Rosario, por estas sentidas y generosas, sin duda, valoraciones. Nada más que agradecerles eso y estimular a todos, ¿no?, a seguir pensando. Esto no es ningún dogma, es una invitación más bien a continuar como servicio, en primer lugar como invitación a la coherencia personal, pero también como servicio a la comunidad y a la Iglesia en particular, y a través de la Iglesia a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pienso que el cristianismo, Jesús, representa un fondo de la humanidad irreemplazable, ¿no? Y volver, creo que más que nunca en este tiempo, a su buena noticia, que fue él mismo, a su persona, es el mejor servicio que le podemos prestar a toda la humanidad, ¿no? Por eso, y nada más, es simplemente invitarles a participar en esta reunión. Esto, con sus reflexiones, sus